Una escalera de 5 metros de longitud y 7 kilogramos de masa se apoya contra una pared vertical y lisa con la que nos roza. Si el extremo inferior de la escalera está a 2,7 metros de la pared, determina el valor mínimo del coeficiente de rozamiento entre la escalera y el suelo para que se mantenga en equilibrio. Como puedes ver, estamos delante de un problema de, podríamos decir, dinámica, porque vamos a hacer el estudio de las fuerzas que hay en el sistema, pero más concretamente aplicado a la estática, porque lo que tenemos que conseguir cuando hagamos el estudio dinámico del sistema es que este sistema se mantenga en equilibrio. Así que vamos a tener que hacer, por un lado, el esquema de la situación y el diagrama del cuerpo libre, y por otro lado, aplicar las condiciones de equilibrio al sistema. Y verás que hay dos condiciones que tendrá que cumplir. Bueno, pues dicho esto, lo siguiente que vamos a hacer es dibujar una escena que sea, digamos, la que está describiendo el enunciado, porque de esa manera podemos hacernos una idea más clara de cómo es esa escena. Yo la he representado de esta forma. Tendríamos la escalera que está apoyada sobre una pared. La longitud de la escalera nos dice que son 5 metros y está 2,7 metros de distancia de lo que sería la pared, ¿vale? Esas serían digamos, las características que me van a servir para poder hacerme una idea del problema. También conozco, por supuesto, cuál sería la masa de la escalera, pero ahora mismo no me es relevante ese dato. Pero fíjate que siendo esto como una especie de escenario, vamos a llamar real, de la situación, normalmente, y este caso es un caso claro, puede ser más útil el hacer un esquema de la situación. Así que vamos a representarlo de forma esquemática para poder trabajar con ello de forma más simple. De forma esquemática, como ves, tendríamos que he pintado en blanco lo que sería la pared y el suelo, en gris he pintado lo que sería la escalera y está apoyando en dos puntos. He pintado también las fuerzas que hay presente. Fíjate que voy a llamar normal 1, que es perpendicular a la superficie donde apoya la escalera, arriba en la pared, ¿verdad? Y la apunto hacia la derecha. Voy a llamar, por lo tanto, normal 2, a donde apoya la escalera en el suelo, lo voy a pintar hacia arriba, ¿verdad? Recuerda que siempre son fuerzas que son perpendiculares a la superficie donde se produce el apoyo. Y después, en el punto medio de la escalera, voy a pintar una fuerza, que sería una fuerza a distancia, que es, ya la conoces, el peso. Lo pongo en el punto medio porque, siendo la escalera, vamos a llamar simétrica, ¿verdad?, sería donde se localizara el centro de masa de esa escalera. Así que esta sería la forma de representar, ¿verdad?, el esquema. Ahora bien, para poder aclarar algunas cosas más, vamos a poner los datos digamos, que debemos conocer. Por ejemplo, aquí tenemos que la distancia que hay desde donde apoya la escalera hasta la pared son 2,7 metros. También sabemos que la longitud de la escalera son 5 metros, ¿verdad? ¿Y por qué estoy poniendo estos datos? Pues porque de esa forma podríamos, por ejemplo, calcular cuál es el ángulo que forma la escalera con el suelo, que te lo pinto aquí. Ese ángulo va a ser importante y ahora verás por qué. Pero es que además este diagrama de fuerzas no está completo. ¿Por qué? Porque falta una fuerza que va a ser la que provoque que esto esté en equilibrio, y esa fuerza es la fuerza de rozamiento, ya me lo dice el enunciado. Así que la vamos a pintar, la voy a poner aquí abajo un poquito desplazada para que se vea bien, y la voy a pintar hacia la izquierda para compensar la que he puesto como normal 1 hacia la derecha. Bien, pues una vez que tenemos esto ya pintado y lo tenemos claro, ahora sí, ¿verdad?, lo que vamos a hacer es calcular en primer lugar cuánto sería el ángulo que forma la escalera con en este caso, con el suelo en el que está apoyado. Y ese cálculo lo vamos a hacer de la siguiente manera. Fíjate que este ángulo alfa en azul que te he pintado lo podríamos, digamos, relacionar con los datos que tenemos, los 2,7 metros y los 5 metros, por medio de la función coseno. ¿Y eso por qué? Porque yo sé que el coseno del ángulo alfa ha de ser igual al cateto contiguo, es decir, 2,7 metros, entre la hipotenusa, que son 5 metros, en el triángulo que forman la pared, el suelo y la escalera.
Así que ya podríamos, ¿verdad?, tener este cociente va a ser igual a un número, podríamos considerar por ejemplo 0,54, y el ángulo que yo quiero va a ser el arco coseno, ¿verdad? Vamos a ponerlo así, es decir, la función inversa al coseno de ese cociente que hemos dicho que serían 0,54. Cuando haces esto vas a obtener como resultado 57,3 grados. Este va a ser el ángulo que está formando la escalera con el suelo. Y ahora vamos a aplicar las leyes de Newton, de forma que ya sabemos cómo hacerlo. Y eso sí, lo vamos a hacer por un lado para que el sistema, digamos, no se mueva. Y para que eso sea así, recuerda, lo hago eje a eje. Por ejemplo, podríamos empezar por lo que sería la dirección horizontal. Vamos a suponer que hacia la derecha fuera positivo, por lo tanto, fíjate que la primera de las ecuaciones sería que N1 menos la fuerza de rozamiento ha de ser igual a 0, porque yo pretendo que no se mueva el sistema. Insisto, fíjate que le pongo los vectores porque estoy sumando vectores, lo que pasa es que tienen sentido contrario. De aquí la conclusión que podríamos sacar es que en módulos, ¿verdad?, la normal 1 ha de ser igual que la fuerza de rozamiento. Pero es que además podríamos escribir otra condición, ahora referido a lo que va a ser el eje vertical, ¿verdad? Y sería que si considero, por ejemplo, que hacia arriba es positivo, N2 menos el peso también tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, de aquí podríamos deducir que N2 va a ser igual que el peso. Fíjate que ya tendríamos esto que vamos a llamarle que son como las condiciones que se tienen que cumplir para que haya un equilibrio que hace referencia al movimiento, vamos a ponerlo así. Es decir, eso es para que el sistema no se mueva, ¿vale? Así que ya tendríamos por ahí esa condición de equilibrio. Pero es que además el sistema no debe rotar. Esto de rotar, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a que la escalera podría, si tomamos un punto de referencia, moverse con respecto a ese punto de referencia, en el sentido de que podría caer, ¿verdad?, si deslizara, y voy a tomar el punto de referencia aquí, que sería el contacto de la escalera con el suelo. De manera que otra condición que se tiene que cumplir es que el momento de fuerzas, ¿verdad?, de esas fuerzas que no son concurrentes con el punto 0, lo tomo aquí abajo porque de esa manera la normal 2 y la fuerza de rozamiento tendrían, digamos, una distancia 0 con respecto al punto que estoy considerando, pero las fuerzas que no están sobre ese punto sí que podrían dar lugar a un momento de fuerza. Así que ahí tienes otra condición que se tiene que cumplir. Sería que el momento de fuerza, por ejemplo, de lo que vamos a llamar N1, que va hacia arriba, tendría menos, en este caso, el momento de fuerza de P, porque va hacia abajo, tendría que ser igual a 0. O lo que es lo mismo, ¿verdad?, el momento de la fuerza a peso tiene que ser igual al momento de la fuerza que he llamado N1. Esta condición sería una condición de equilibrio que atendería a la rotación del sistema. De manera que si ni se traslada ni rota, puedo asegurar que el sistema está en equilibrio. Fíjate que, como te decía al principio, tenemos dos condiciones que se tienen que cumplir. Claro, si nos centramos en lo que sería la condición para la rotación, es decir, que los momentos sean iguales, lo primero que tendríamos que hacer es tener claro a qué es, digamos, cuántos son esos momentos, ¿verdad? Entonces, el momento de la fuerza a peso sería la distancia que hay desde el origen, el punto 0, hasta donde considero que está el peso, que recuerda que era el punto medio de la escalera, ¿verdad? Entonces sería el producto del peso por esa distancia. Vamos a ponerlo, sería P por, y la distancia que va a ser L2, L partido por 2, es decir, la mitad de la longitud. Pero ahora bien, fíjate que lo que tenemos que hacer es, como este peso, la proyección sería sobre el suelo, estaría relacionado con el coseno del ángulo. Así que habría que multiplicarlo por el coseno de alfa. Y nos iríamos ahora al momento de la fuerza que hemos llamado N1. En este caso, se sitúa el punto de contacto en la longitud de la escalera, así que tendríamos que sería N1
por la longitud de la escalera, pero ahora hace referencia, fíjate que estaría sobre la pared, por lo tanto, esto sería como el cateto opuesto del ángulo alfa, va a hacer referencia a lo que sería el seno del ángulo. Estos serían los valores de los momentos de la fuerza-peso y de la fuerza que he llamado N1. Ahora bien, podríamos o tendríamos que igualar ambas cosas, pero fíjate en una cosa muy curiosa. Yo sé que en mi caso el peso es igual, lo vamos a marcar aquí, a N2, pero es que además también sé que la fuerza de rozamiento ha de ser igual a mu por N2, o lo que es lo mismo, mu por P. ¿Por qué? Porque N2 es igual que P. Y además sabemos que la normal 1, ¿verdad? La vamos a marcar aquí. La normal 1 es igual que la fuerza de rozamiento. Así que ya tengo donde puedo hacer la igualdad. De manera que mi normal 1, lo vamos a poner aquí, mi normal 1 sería por lo tanto igual que mu por el peso. Esto de aquí es lo que me va a servir para podérmelo traer aquí abajo. Y vamos a igualar ambas expresiones. Entonces tendríamos que el momento de la fuerza peso sería el peso por la longitud partido por 2 por el coseno del ángulo alfa. Pero es que esto de aquí, ¿verdad? Podríamos, digamos, igualarlo, como hemos dicho, a lo que sería el otro momento, el de la fuerza N1, que para nosotros va a ser, porque así le hemos puesto, mu por P, y ahora por la longitud y por el seno del ángulo alfa. Una vez que tienes esto, fíjate que ya puedes empezar a cancelar cosas. Tienes el peso a la izquierda y el peso a la derecha. La longitud de la escalera a la izquierda y a la derecha. Así que ya tan solo tendrías que despejar el valor del coeficiente de rozamiento, que es lo que quieres calcular. Y te va a quedar, por lo tanto, el cociente entre el coseno del ángulo y 2 por el seno de ese ángulo. Bueno, pues tan solo tendrías que hacer la operación que se indica aquí, ¿verdad? Vamos a poner esa operación que sería pues 0.54, que eso sería el coseno, y aquí abajo nos va a quedar, si haces el seno de ese ángulo del 55.3 y lo multiplicas por 2, te va a quedar aproximadamente 1.68. Una vez que tienes este cociente, si lo que haces es que haces la operación, el resultado que vas a obtener sería 0.32 y ese es el valor del coeficiente de rozamiento. Con esto, como veis, queda resuelto el problema. Si te ha gustado, por favor, dale el dedo hacia arriba y suscríbete al canal porque así me vas a ayudar a poder seguir haciendo vídeos como este. Muchas gracias.